Seminario de la Facultad de Ciencias. Un espacio diferente para compartir y conocer los temas de investigación de los profesores de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo nace la física radiológica? Pues en realidad, básicamente cuando uno habla de física radiológica habla de radiaciones ionizantes. Y radiaciones ionizantes se refiere a aquellas radiaciones que tengan la capacidad de arrancar electrones de los átomos, es decir, de liberar electrones de los átomos. Entonces, si uno mira el espectro electromagnético, básicamente se definen como ondas electromagnéticas que pertenecen a radiaciones ionizantes, los rayos X y los rayos gamma. El ultravioleta, aunque tiene una capacidad mínima de ionización, no se considera ionizante. Y de ahí para atrás, pues las otras radiaciones tienen menos energía y no son ionizantes. Ejemplo en microondas. En microondas básicamente la forma de cocer los alimentos es por vibración y rotación, y así rompe moléculas de agua y genera calor y va cocinando. Por esa razón, por allá en los años 80, cuando aparecieron los primeros microondas, en Estados Unidos lo prohibieron durante mucho tiempo porque no tenía un sistema de seguridad para las microondas, porque de la misma manera como iban cocinando los alimentos, las personas que se sientan al frente a mirar cómo se cocina el alimento, se iban cocinando los ojos y la piel. Entonces ese era un problema de salud que tuvieron que resolver después, y en este momento incluso ya en Japón parece que han prohibido el uso de microondas, pero por otras características, porque parece que ese tipo de manera de cocinar los alimentos disminuye la capacidad alimenticia del producto, porque daña proteínas, porque daña otra serie de cosas. Pero bueno, entonces las radiaciones ionizantes a las que me refiero, pues nacieron justamente con dos descubrimientos que fueron casi simultáneamente. Uno fueron los rayos X, que los rayos X no son otra cosa que, digamos, por ejemplo, este es de los más utilizados actualmente, es simplemente un filamento y un blanco, ¿cierto? Y el filamento simplemente por termoemisión electrónica, con la corriente que pasa a través de él, libera electrones, se aceleran y se hacen chocar contra el blanco. Y por la desaceleración de las partículas cargadas se emite radiación, y esa radiación se llama rayos X. Inicialmente eso no se hacía así, se hacía era con tubos a gas, se les hacía una descarga de alto voltaje, se llamaba así, son del orden de los 100 voltios, en fin, y con eso vieron que se podía ver la estructura interna del cuerpo humano, y la primera radiografía que se tomó fue la radiografía de la esposa de William Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X, y lo mostró en un congreso de 1895. Y de ahí en adelante comenzó a iniciar toda la carrera del diagnóstico radiológico con rayos X. Incluso a comienzos del siglo pasado no había clínica, digamos, que estuviera, o centro médico que estuviera a la vanguardia si no tenía un equipo de rayos X. Y así proliferaron. Y miren la diferencia radiológica de las dos imágenes. Esta es una imagen tomada en 1896 de una fractura, digamos, de uno de los huesos del pie. Y acá está una radiología de tórax que ya es digitalizada y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, pues la diferencia en calidad de la imagen es mucho mayor. Y eso pues ha ido, digamos, progresando en cierta medida, pero también ha traído complicaciones. En 1896 se descubre la radioactividad natural, la descubre Henry Becquerel, y descubre esto porque él estudiaba unas piedras que se denominaban piedras de Pleitwenda, y esas piedras pues se conocen ahora que son el uranio natural, y ese uranio, por ser un elemento que tiene un Z mayor de 82, todo elemento mayor de Z mayor a 82 es radioactivo por naturaleza, es decir, su núcleo es inestable, y para lograr la estabilidad tiene que emitir partículas y va generando lo que se llama la cadena radioactiva natural, de las cuales pues existen naturalmente tres, que son del uranio 238, uranio 233 y del torio 232. Entonces él descubre esto también porque sencillamente las piedras las colocaba encima de películas que estaban bien
digamos, bien guardadas dentro de un paquete, pues para evitar la incidencia de la luz sobre las películas, pero cuando él revelaba las películas encontraba la imagen de la piedra ahí. Entonces encontró que había un tipo de radiación parecida a los rayos X que eran capaces de atravesar los cuerpos opacos y que podía ser algo parecido. Después, con estudios hechos por Rutherford y otros físicos de la época, encontraron que ese tipo de radiación era realmente tres clases. Dos eran partículas cargadas, que es lo que llamaron radiación alfa y beta, y un tipo de radiación que era electromagnética, que es la radiación gamma. Pero esa era la radioactividad natural. Por supuesto, después se siguió trabajando en esto, desde ahí, desde 1920, aparece lo que se llama la física nuclear, y se considera a Rutherford como el padre de la física nuclear porque él fue el primero en decir que debería existir un núcleo. Aún no se conocía que el núcleo tenía neutrones, solamente que tenía protones. Y por la misma época, digamos, de 1986, María Curie hace separaciones de polonio y radio de esas piedras de plementa, utilizando grandes cantidades de ese material. Es más, se considera que la muerte de ella se dio por una anemia plástica debido a la cantidad de radio y torio que pudo haber incorporado, haciendo todos esos procesos físicos para poder, digamos, triturar las piedras, poderle hacer todo el procesamiento y separar el polonio del radio. Posteriormente, pues viene la época, digamos, ya bélica, en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, desde 1933, donde comienzan a trabajar. ¿Y qué pasa cuando ya se descubre el neutrón en 1932 en Cambridge? Y con el neutrón inician, digamos, un proceso de irradiación con neutrones a diferentes elementos, hasta cuando llegan, por ejemplo, al aluminio, y la hija de María Curie descubre que el aluminio se puede activar con esos neutrones. Y entonces publica ese tipo de cosas. Eso en un congreso en 1933 también se mostraba que efectivamente uno podía transmutar núcleos simplemente irradiando con neutrones, es decir, transformarlos en material radioactivo. Era una época bélica, así que había quienes decían que era mejor no publicar ese tipo de cosas porque podía utilizarse para la guerra. Y en fin, de todas maneras, pues así se desarrolló, digamos, la primera forma de obtener materiales radioactivos artificialmente. Y con eso, pues uno podría decir que nació lo que se llama hoy la medicina nuclear, en donde se fue desarrollando diferentes tipos de métodos de activar materiales y utilizarlos para hacer diagnóstico y a veces tratamiento de enfermedades en el ser humano. Y es lo que se denomina, pues, la medicina nuclear. Claro, hubo aplicaciones no ortodoxas, sin duda. Por ejemplo, a comienzos del siglo se creyó que el radio era un buen material para mejorar, digamos, la estética de la piel en la medida que vamos envejeciendo. Entonces muchos artistas utilizaron el radio en ungüentos para untárselos en la piel y creían que con eso iban a mejorar. Y por supuesto, muchos de estas personas murieron de cáncer de piel, de hueso, en fin, y otra serie de cosas. Y de eso existen algunos, como se muestra acá, digamos, algunos ungüentos que aún no guardan en los museos, digamos, franceses, en donde muestran, digamos, el desarrollo de la física nuclear. Con los rayos X ocurrió lo mismo. Como se podía ver los huesos del cuerpo humano, entonces las grandes élites utilizaban los rayos X para mandarse a hacer zapatos que le quedara, es decir, la horma específica del pie de la persona, ¿cierto? Como muestra, digamos, la figura acá. Igualmente, pues se tomaban, el radiodiagnóstico comenzó a tomar toda la fuerza del mundo, y entonces todo el mundo se tomaba radiografías para cualquier tipo de cosas. Y por supuesto los médicos, los radiólogos de esa época utilizaban estos rayos X de la misma manera como nosotros utilizamos un videoín o alguna cosa de esas, sin ninguna protección. Se aplicaban, se tomaban las radiografías, incluso las primeras radiografías se miraban era en pantallas fluorescentes, se miraba de una vez la estructura ósea y cuáles eran los daños que podían haber.
Entonces, claro, por supuesto, las dosis que recibían eran bastante grandes. Es decir, la cantidad de radiación que ellos recibían era muy grande y sin duda a comienzos del siglo pasado ya se reportaban muchos casos de daños en la piel y daños en los huesos y casos, digamos, de cáncer y otra serie de cosas, úlceras y demás que podían presentarse. Hay un monumento en Alemania a todos los mártires que llaman ellos mártires de rayos X y el radio, por causa, digamos, de los daños causados por eso, ¿cierto? No son daños, digamos, producidos por cuestiones nucleares, pues, sino sencillamente por material radioactivo o por emisores de rayos X. Entonces, desde esa época se empieza a pensar en la necesidad de hacer protección radiológica y aparece, digamos, en 1928 la primera comisión internacional en búsqueda, digamos, de establecer condiciones adecuadas para el manejo de ese tipo de radiación, porque por otro lado se sabía que el uso de los rayos X era indispensable y era una manera mucho mejor de determinar condiciones al menos óseas del individuo cuando tenía algún daño, una fractura o algo así, y no era necesario abrir la piel ni hacer una operación previa para poder ver qué era lo que pasaba. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se consideró que los rayos X eran muy necesarios. El radio se utilizó para tratamiento de cáncer y tuvo su efectividad, tanto que, por ejemplo, en Bogotá, el Instituto Nacional de Cáncer, originalmente en 1920 se llamaba Instituto del Radio, ¿cierto? Y era porque utilizaban el radio para tratamientos específicamente o inicialmente para cáncer de útero o cáncer de ovarios, y así se inició, digamos, todo el tratamiento de cáncer con radiaciones desde esa época. Muy bien, entonces en 1928 aparece la primera comisión que se llamó Comisión Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio, así se llamaba. Bueno, por otro lado, ¿qué conocemos de todo esto? Conocemos, digamos, que si todos los elementos químicos nosotros pudiéramos establecer cuál es lo que se denomina la energía de ligadura de cada núcleo, de todos los elementos, y lo hacemos en función del número másico, es decir, del número de neutrones y protones que tiene el núcleo, entonces tendríamos una gráfica de esta manera. Es decir, aquí está la cantidad de energía de ligadura del núcleo, es decir, de todas las partículas, divididas por el número másico. ¿Qué significa esa energía de ligadura? Si uno suma la masa de los protones y la masa de los neutrones dentro de un núcleo, le da un valor para cualquier elemento químico, le da un valor. Pero si uno determina la masa de ese elemento, la masa del elemento ya ligado es menor que la masa de sus partes. Esa diferencia de masa se denomina defecto de masa. Ese defecto de masa lo que muestra es la energía de ligadura de sus nucleones, es decir, la energía necesaria para poder liberar todas las partículas que tiene el núcleo. Entonces, si uno hace esta curva, entonces uno ve unos picos por acá que corresponden, por ejemplo, el helio, el carbono 12, el oxígeno 16, el neón 20, y esos elementos son los que existen en mayor abundancia en el universo. Son elementos muy estables. Y el número de neutrones y el número de protones es exactamente igual, al menos los elementos de mayor rendimiento químico. Entonces, tienen mucha estabilidad. El hidrógeno, sin duda, pues aparece con bastante abundancia, pero es un material que tiene un número másico, pues son protones. El hidrógeno, como lo conocemos, digamos, como el agua normal, H2O, ese hidrógeno solo tiene un protón, no tiene más, ¿cierto? Si hablamos del deuterio, que está en mucho menor proporción, él tiene un protón y un neutrón, pero lo que determina que se comporta como hidrógeno es el protón. O tenemos el tritio, que ya tiene dos neutrones y es inestable, y ese tiene que transformar un neutrón en un protón, y en ese proceso emite partículas beta. Esos son los procesos que realiza. Entonces, en esta curva lo que se puede mostrar, y fue lo que encontraron, digamos, a comienzos del siglo pasado, era que si un material pesado como el uranio se lograra romper en dos, tenía materiales de esta naturaleza, y entonces, si se mira ahí, se liberaría una buena porción de energía. Y así se logró encontrar lo que se llamó la fisión nuclear. Esa fisión nuclear realmente, quien originalmente la
la descubrieron fueron los esposos Curie y Gilliot, la hija de Madame Curie, el esposo, a nivel experimental, pero nunca lograron mirar con exactitud qué pasaba realmente en el núcleo, porque cuando se irradiaba uranio aparecían partículas intermedias, es decir, aparecía por ejemplo cesio y estroncio u otros materiales. Entonces, cuando esa información llegó a la comunidad científica alemana, hubo dos radioquímicos que eran Otto Hans y Fritz Strassmann, que miraron con detenimiento el asunto, lo reprodujeron y efectivamente encontraron que lo que pasaba era que el uranio se rompía en dos cuando llegaban los neutrones a lograr entrar y hacer parte del núcleo. Es decir, excitaban tanto el núcleo que eran capaces de romperlo en dos. Entonces ahí aparecían más neutrones también y partículas intermedias. Y a eso se llamó fisión nuclear, haciendo caso de un biólogo que decía, hombre, eso es similar a lo que ocurre en las células cuando ellas se fisionan en la reproducción. Bueno, por otro lado, pues también se conocía que si lograban unir partículas muy livianas y tener una un poco más pesada, entonces se liberaba también mucha energía, en algunos casos mucho más energía que en el caso de la fisión, y eso lo llamaron la fusión nuclear. Bueno, de eso la historia muestra pues que de aquí en adelante se dio una época muy grande digamos, de la búsqueda de materiales que puedan producir, digamos, daños en masa en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo una carrera grande por buscar cómo mantener esa fisión nuclear en cadena de tal manera que se pudiera utilizar como bombas atómicas. Y en esa carrera, pues, sin duda, pues los alemanes estaban metidos, los japoneses estaban metidos, y los americanos le metieron toda la plata del mundo en ese momento para generar ese tipo de cosas, y se tuvo el primer reactor nuclear funcionando, que es el reactor nuclear que es el que llaman el Fermilab, ¿cierto? Allá queda el primer reactor que se logró tener en el mundo, donde se hizo la reacción en cadena, se conoció cuál era la masa necesaria para que existiera esa reacción en cadena y que pudiera existir la fisión nuclear y se liberara bastante energía. Entonces de ahí surge el programa Manhattan, que fue dirigido por el militar que dirigía eso, era Groves, y Oppenheimer era el director científico. Y con eso pues lograron la primera bomba atómica en 1945, que hicieron su primer ensayo en el norte de México, y las otras dos bombas pues todo el mundo conoce, las de Hiroshima y Nagasaki, con todas sus consecuencias. Pero de bombas atómicas, pues si se habla de eso, hasta el año 82 se habían explotado en el mundo, en la atmósfera, 492 bombas atómicas. Eso lo hacían los 5 países que tenían desarrollo nuclear militar, sin duda, que era Estados Unidos a la cabeza, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Después, digamos, por acuerdo internacional se prohibieron las explosiones nucleares en la atmósfera, pero se siguieron haciendo ensayos subterráneos. Digamos, cuando se acabó la Unión Soviética, muchos de los programas nucleares que quedaron parados ahí, todo el uranio y el plutonio que lograban tener, se comenzó a contrabandear. Y muchos físicos nucleares o ingenieros nucleares de la época comenzaron a irse a otros países a trabajar en programas nucleares. Por esa razón, hay varios otros países que tienen bombas atómicas, como Pakistán, Irán, pues quieren colocarle que tiene bomba atómica, no se sabe bien. El Golfo, en Irak, ese lo utilizaron para poder hacer la guerra en los años, a comienzos de este siglo, pues, ¿cierto? Y fue la justificación para hacerlo, pero ellos no la tenían. Pakistán sí la tiene, la India la tiene ya, y se conoce también que los judíos la tienen, Israel la tiene, en fin. Pero ese es un programa, digamos, armamentista, y esa es la parte que hace que se considere que la energía nuclear es dañina. Y entonces cuando hablan de energía nuclear todo el mundo se espanta y dice que no vale la pena utilizarla. Pero si uno mira bien, la energía nuclear la seguimos utilizando siempre.
Lo que pasa es que la energía nuclear no son solamente reactores nucleares por un lado y no son solamente para utilizar de forma bélica. Hay una parte también oscura del asunto, es el caso del accidente de Chernobyl. El accidente de Chernobyl, que fue un reactor nuclear de una central nucleoeléctrica en esto no es en Rusia, sino en Ucrania, ¿cierto? Eh, ese accidente es el peor accidente que podía ocurrirle a un reactor nuclear, que es que el núcleo se quede sin refrigerante, es decir, sin que extraiga el calor de ahí, porque ahí se funde el núcleo del reactor, y ese núcleo del reactor, cuando se funde, hay una reacción química de ese material con el hidrógeno, y hay explosiones químicas, y en la explosión química se libera todo ese material radiactivo que queda confinado, digamos, en lo que llamamos los elementos combustibles. Y ese fue el que se liberó a la atmósfera, pero había, además del error, digamos, del accidente mismo, habían varias cosas que contribuyeron a eso. La primera era que ese edificio, digamos, del reactor, no tenía edificio de contención, es decir, no tenía muro de contención. Eso es la cúpula que ustedes ven siempre en una imagen de un reactor nuclear, como la ven, por ejemplo, acá, donde hay dos reactores y se alcanza a ver pues que en este caso es un cilindro con una tapa encima, pero eso es un edificio de contención que soporta grandes presiones, justamente para evitar que si hay liberación de material radioactivo, sea capaz de soportarlo y no lo libere inmediatamente al medio ambiente, que fue lo que ocurrió en Chernobyl. Por otro lado, ellos no lo usaban porque ellos decían que el resto era un problema de ingeniería hidráulica y que los problemas de ingeniería hidráulica ya estaban resueltos. Eso sin duda abarataba muchos costos. Por otro lado, era un reactor que tenía doble propósito, y el doble propósito era que era utilizado para generación de energía eléctrica, y el otro propósito era que también era utilizado para generación de combustible nuclear para ser utilizado en bombas atómicas. Entonces, por esa razón se demoraron bastante en reaccionar, y hubo mucha gente pues que se logró irradiar, y además el material radioactivo cuando se libera pues no hay fronteras, así que fue pasando toda la región europea, y ahí es donde comienza todo el problema que hubo con ese reactor. Ese es el peor. El otro fue en Fukushima, ahora reciente, digamos en el 2011, pero ese tenía edificio de contención, ese tenía otras condiciones, y si uno mira toda la historia, básicamente los daños que causó no son tan grandes, y uno no puede pensar que es que entonces solamente las centrales nucleoeléctricas son las que tienen accidentes nucleares, las demás no. Resulta que si uno mira en Italia, en Rusia y en China, han ocurrido accidentes grandísimos y gravísimos con hidroeléctricas, que son justamente ejemplos de ese tipo de daños. Eso sin pensar en la parte ambiental, que es otro cuento también distinto. Pero bueno, eso es lo que ocurre allá. Aquí, por ejemplo, se muestra una imagen de la central que tienen los peruanos. Los peruanos tienen una central nuclear con un reactor para producción de radioisótopos utilizados en la medicina, utilizados en la industria, y ellos venden ese material. Este es un sistema, digamos, de tratamiento de esos materiales, e incluso tienen una zona de radiofármacos, y en fin, tienen toda otra serie de cosas que pueden trabajar con eso y la utilizan. Este de acá es el ITER, que es el programa, digamos, de la Unión Europea en conjunto con Japón y Estados Unidos, tratando de tener un reactor de fusión. El problema de la fusión es que para poder tener una reacción de esas se necesita una temperatura cercana a la de la superficie solar, entonces se tiene que tener un plasma con una temperatura enorme y sostenerla, y entonces esto solamente han podido tener por algunos segundos la reacción en cadena, pero no más, es decir, hasta ahora no lo han controlado. Por allá en 1980 más o menos se decía que en unos 20 años se lograba la fusión nuclear, y en este momento se sigue diciendo lo mismo. Entonces estamos todavía lejos de eso. Eso significaría que utilizarían el hidrógeno, entonces el hidrógeno sería el combustible. Se cree que es infinito el hidrógeno, pero realmente la Tierra no es infinita, ni el hidrógeno tampoco es infinito, y además tampoco es tan limpio del todo lo que se produzca allí. Toda generación de energía trae contaminación.
Muy bien, ¿qué, eh, ¿qué se hace con todo esto? Hay aplicaciones y en Colombia, por ejemplo, tenemos aplicaciones de medicina nuclear eh, que estuvo, digamos, en decadencia hacia finales de los años 90 y comienzos de este siglo, pero que volvió a repuntar con los ciclotrones baby que se llaman, son ciclotrones pequeños que aceleran protones, es decir, ionizan el hidrógeno y aceleran los protones y los hacen incidir sobre algunos materiales y esos materiales se activan y ese material se puede utilizar para diagnóstico de algunas enfermedades, incluso diagnóstico bastante interesante. Ejemplo, aquí en Colombia existe uno que está aquí en Medellín, básicamente. Existe uno aquí en el centro comercial Premium Plaza, cerca de ese centro comercial, está el ciclotrón que lo compraba entre los 8 centros de medicina nuclear que existen aquí en Medellín y ahí producen radioisótopos. En Bogotá hay como 3 o 4 de estos ciclotrones y producen radioisótopos para diferentes tipos de diagnóstico de enfermedades. ¿Qué es lo que hace? Digamos, como se le está introduciendo protones a un núcleo, ese núcleo se carga de protones, entonces tiene una carga positiva mayor y lo desestabiliza y ese protón lo tiene que transformar. ¿Cómo lo transforma? Lo transforma en un neutrón. Pero para poderlo transformar en un neutrón necesita energía, que es la energía inestable que tiene, y emite una carga positiva, porque si se transforma en un neutrón tiene que haber eliminado una carga positiva. Eso se llama un positrón, que es una partícula cargada igual que el electrón con la misma masa, pero de carga positiva. Como es de carga positiva es muy inestable. ¿Qué hacen en esa producción de ese radiofármaco? Lo que hacen, por ejemplo, el de mayor uso aquí en Medellín es el flúor 18. Irradian oxígeno, producen flúor 18, el flúor 18 emite esos positrones, esas partículas cargadas positivas que son inestables cuando liberan su energía por interacción y casi llegan digamos, a quedar, digamos, vulgarmente quietos, ¿sí? Se encuentra con un electrón, se aniquilan, ¿cierto? Y al aniquilarse se producen 2 fotones que tienen una energía exactamente igual a la masa en reposo de cada una de esas partículas. Además salen en direcciones exactamente opuestas. Entonces ese flúor lo marcan en una glucosa y la glucosa se la inyectan al paciente. El paciente metaboliza ese material como la glucosa normal, es decir, casi todo el sistema nervioso central y entonces ese material ya ubicado y distribuido en ese órgano empieza a emitir positrones que va liberando fotones de una energía bastante importante que son 511 kiloelectronvoltios y eso es lo que se detecta en un sistema que se llama el TEP, es decir, la tomografía por emisión positrónica, que son simplemente sensores que detectan ese tipo de radiación, lo convierten en una imagen. La imagen es absolutamente fea, es decir, difícil de interpretar. Entonces, al paciente se le hace pasar por un tomógrafo. Y al pasar por el tomógrafo, que es un equipo de rayos X que le da la vuelta, digamos, a todo el cuerpo o a toda la zona que se está estudiando, le da vueltas y eso, y la camilla va introduciéndose, entonces como si fuera una forma helicoidal, ¿cierto? Y de eso, las imágenes, se combinan esas imágenes y con esas imágenes pueden determinar o hacer diagnóstico de cosas demasiado puntuales. Y eso ha mejorado el diagnóstico de muchas patologías que no se pueden obtener simplemente con una radiografía o con una tomografía simple, en fin. Entonces, esa se utiliza bastante. ¿Qué pasa en esos casos? No es el único caso en medicina nuclear. Medicina nuclear también utiliza yo 231 y si alguno de ustedes tienen algún familiar o algo así que haya sufrido de la tiroides, que le hayan tenido que extirpar la tiroides, conocen que a esa persona le han tenido que inyectar yodo 131 y que lo mandan para la casa y que le dicen que se aleje de los niños, que se aleje de las señoras que estén en embarazo, que coma solamente en un tipo de recipiente, digamos en una losa que sea exclusivamente para ellos, que además tenga cuidado cuando entra al baño
de no dejar mojada la taza por fuera o cosas así por el estilo, porque esa persona pues tiene una cantidad de yodo bastante grande, yodo 131, que es un material radioactivo, y claro, si está cerca de otras personas pues los va a irradiar. Eso se hace simplemente por una semana o 10 días máximo, y ya el material se ha eliminado no solamente por decaimiento, sino que también lo ha eliminado por orina en una buena cantidad. Por esas razones que tienen que tener cuidado los baños. Pero bueno, ese es un tipo de tratamiento que se utiliza específicamente para la tiroides, y así sucesivamente. Entonces ahí esos materiales también, quien manipula el material para poderlo dar al paciente, pues tiene que tener cuidado con esos materiales, porque lo puede incorporar. El yodo es además volátil. Entonces, hay, digamos, sabemos que con las radiaciones existen dos tipos de efectos. Los efectos somáticos, que son los daños que puede producir en el individuo expuesto, ya sea paciente, ya sea público o ya sea trabajador con radiaciones. O hay efectos hereditarios que puede ser de la descendencia del paciente irradiado o de la persona irradiada. Además se conoce, digamos, los daños que se generan a altas dosis, eso sí se conoce muy bien. Y se conoce de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, se conoce, digamos, de la radioterapia clínica, de los experimentos con animales, y en fin, todo este tipo de cosas se conoce para altas dosis. Para bajas dosis existen muy pocos. Se conoce, digamos, se conoce daños a nivel del núcleo celular, pero no se conoce muy bien qué pasa con todos los otros organelos que tiene la célula, qué ocurre con ese tipo de cosas. Y ahí es donde todavía falta estudiar mucho más en ese sentido, y esa parte, digamos, sería una especialidad que se llamaría la radiobiología, básicamente. Pero bueno, ¿cuál ha sido el desarrollo, digamos, de todo ese tipo de cosas? Entonces viene ya, digamos, en la medicina nuclear, lo que acabamos de hablar de los ciclotrones baby, el sistema, digamos, sistemas de diagnóstico, digamos, que es la tomografía por emisión positrónica, que son los detectores, digamos, utilizados más el tomógrafo. Está también las gamma cámaras que se utilizan para hacer estudios de esa naturaleza, e incluso también se utiliza a nivel de microbiología, especialmente para determinar, por ejemplo, algunas hormonas tiroideas o algunos otros tipos de materiales que tenemos y que se pueden determinar en células sanguíneas. Entonces, en ese sentido, pues hay bastante uso, digamos, desde el punto de vista de la medicina. Y por otro lado, pues está también el uso de los rayos X, que ha venido mejorando muchísimo, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico. Pues si comparamos un equipo de rayos X de ahora con uno de hace 100 años, pues no hay ni punto de comparación. Y ahí fuera de eso, a finales de los años 90 y comienzos de este siglo, comenzaron a proliferar los equipos digitales. Es decir, ya no utilizan chasis película, sino el sistema digital, y normalmente cuando uno se toma ciertas radiografías, ya no le entregan a uno una película radiográfica, ¿cierto? Sino que le entregan más bien un CD. Entonces uno tiene que ver ese tipo de información en lo que se llama tipo de icon, y ahí tiene toda la información de esas radiografías. ¿Qué problemas hay, digamos, desde el punto de vista de los daños que pueden, o donde se pueden generar exposiciones grandes a los pacientes? Se conoce que la radiología intervencionista es un caso. ¿Qué es la radiología intervencionista? Que hay de diferentes tipos. Es donde tienen, por ejemplo, si a una persona le tienen que colocar un stent en el corazón, ¿cierto? Porque tiene problemas coronarios o cosas así por el estilo, tienen que tener el paciente en la camilla, pero tienen que tener un equipo de rayos X para estar explorando dónde van llevando el material y cómo lo van colocando y dónde lo tienen que colocar. Y así hay un poco de procedimientos, un montón de procedimientos en donde el especialista médico no necesariamente es radiólogo. El especialista puede ser un cardiólogo, puede ser cualquier otro tipo de especialidad, digamos, para ese tipo de tratamiento. Entonces aquí hay exposiciones grandes, tanto del trabajador, porque va a estar alrededor del equipo, puede sufrir dosis altas de rayos X, y el mismo paciente puede sufrir una dosis muy grande, y si no saben manejar eso, pueden causarle daños graves al paciente. La tomografía computarizada.
que es ese tipo de diagnóstico que se hace, digamos, en forma licoidal, que toman bastantes placas al mismo tiempo y si todas se superponen y pueden tener la imagen completa de los órganos y demás. Y entonces allí el paciente sí puede recibir una dosis muy grande. En radiología digital, que en principio el desarrollo de la radiología digital se considera, y es así, podría bajar completamente las dosis que reciba el paciente de rayos X, dosis de rayos X que podría recibir el paciente debería disminuirse porque el rango de sensibilidad digital es mucho más amplio que el de chasis película. ¿Qué pasaba con el chasis película? Si usted sobreexponía al paciente, entonces la película le salía muy ennegrecida y no podía diagnosticarlo, ¿cierto? ¿Sí? Si lo subexponía, es decir, muy poca radiación, la película también salía muy clara y no se podía ver nada. En el medio donde es sensible la película sí se podía determinar qué pasaba con el paciente. En cambio, en radiología digital, usted con altas dosis o con bajas dosis puede tener la misma imagen, simplemente jugando con los parámetros del equipo. Y entonces ahí es donde los técnicos de rayos X siguen utilizando las mismas metodologías del radiodiagnóstico convencional y entonces sobreexponen pacientes que da miedo, y eso no es solamente en Colombia, en todo el mundo ha sido ese problema, y entonces esto ha aumentado sustancialmente las dosis en los pacientes. La radiología, la radiología infantil, ese sí que es otro problema. Hay gran cantidad de centros radiológicos donde tienen que tomar las radiografías a un niño y se están utilizando, digamos, características de formas de diagnóstico con equipos de rayos X para adultos, así que están exponiendo a los niños bastante cantidad. El caso de los radiofármacos sin duda son otro tipo de problema, y la radiación en embarazo, que sigue siendo pues una causa de preocupación bastante grande, porque hay irradiaciones de mujeres en embarazo que entre otras puede ocurrir que simplemente están en el inicio del embarazo o están en pocos meses del embarazo, y resulta que la sensibilidad, digamos, con respecto a las radiaciones es mayor en la medida que las células sean de proliferación rápida, y por supuesto un niño tiene una cantidad de sistemas de proliferación rápida, está en crecimiento, en formación, etcétera, etcétera, o digamos un fetico en su crecimiento en las primeras semanas está completamente en la organogénesis, así que ahí es donde es mucho más radiosensible. Entonces eso pues es otra de las preocupaciones que siempre ha ocurrido y que sin duda hay que, digamos, buscar métodos y mecanismos de disminuir esas dosis en la población. Es una manera de disminuir los casos, digamos, de cáncer, leucemia, etcétera, etcétera en el futuro, y que son costosos para la sociedad sin duda. Bueno, entonces ahí aparece lo que se llama la protección radiológica. Y la protección radiológica tiene varias facetas. Por ejemplo, bueno, lástima, allá arriba no se ve muy bien, pero vienen los conceptos básicos de la protección radiológica. ¿Qué se necesita? Se necesita conocer cómo es la interacción de la radiación con la materia, es decir, cómo ese tipo de radiación se transporta a través de la materia, específicamente en materia viva. ¿Qué pasa, digamos, en física? Cuando uno habla de una sección eficaz, está hablando de la interacción de dos partículas. Básicamente es eso, ¿cierto? Entonces uno tiene una sección eficaz. Y resulta que cuando uno habla de un tejido tiene del orden de 15 o 20 elementos en diferentes proporciones que lo componen, ¿cierto? Entonces está el calcio, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces allí hay que calcular esa sección eficaz, pero de todo el tejido, para ese tipo de radiación, y que depende de la energía y del tipo de radiación también. Entonces ahí hay que conocer muy bien qué pasa con la radiación ionizante en tejidos vivos y cómo se calcula, digamos, la deposición de energía en ese tejido vivo, dependiendo del tipo de radiación ionizante que esté utilizando y de la energía de esas partículas. Bueno, se tiene que conocer, digamos, las magnitudes fundamentales con las cuales se puede medir ese tipo de energía depositada, que es lo que se conoce como dosis. Y la palabra dosis aparece así porque realmente, como su primer uso de las radiaciones ionizantes, digamos, desde el punto de vista científico, fue casi la medicina, el radiodiagnóstico, los daños causados, cómo encontrar
a qué nivel de dosis se podía recibir el daño, y eso tuvo su origen más en la medicina que en cualquier otra aplicación. Entonces se tomó la misma palabra que utilizan los médicos para dosificar el paciente. Entonces se apareció la palabra dosis y quedó así. Entonces la dosis básicamente es la cantidad de energía que absorbe por unidad de masa en el tejido. Y entonces las magnitudes fundamentales son necesarias conocer. Los efectos biológicos, por supuesto, hay que conocer, en la medida que logremos conocer mucho más cuáles son los efectos biológicos producidos por las radiaciones ionizantes, o se le da, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina, cómo darle una mejor aplicación a esas radiaciones, o desde el punto de vista de la protección radiológica, cómo, digamos, disminuir el riesgo radiológico en quienes la usan o quienes la soportan, ¿cierto? Y los principios de protección radiológica y límites. Límites se habla cuando se habla de trabajador ocupacionalmente expuesto o del público. Existen límites de dosis para eso. Para el paciente no existen límites de dosis. Y no puede existir, porque si es un paciente tratado, por ejemplo, pues justamente lo que les quiere dar es una dosis para un tratamiento de un tumor o de un cáncer, una cosa de esas, ¿cierto? Entonces allí lo que se quiere es matar justamente las células. Lo que pasa es que tiene que conocer muy bien cómo dar esa dosis, de qué manera distribuirla, cómo determinarla en el tiempo y, en fin, que eso es el papel que juega el físico médico en un centro de radioterapia. Conocer, digamos, en el caso de radiodiagnóstico con pacientes, lo que existe son los niveles de referencia. Y niveles de referencia es un trabajo largo y complicado, porque ese nivel de referencia no se puede establecer. Por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica propone unos niveles de referencia, pero ¿en qué condiciones? ¿Y para qué regiones? No es la región colombiana, no es la región latinoamericana, no es la región americana en total. Entonces, ¿qué sugieren? Hombre, cada región, incluso cada centro radiológico, debería tener sus propios niveles de referencia. Y a partir de ahí, la región, por ejemplo, el área metropolitana debería tener un nivel de referencia. Todo Colombia debería tener un nivel de referencia para cada tipo de técnica radiológica utilizada. Y entonces ahí hay mucho trabajo por hacer, porque esa es una forma, digamos, de apoyar las autoridades que licencian esos centros de radiodiagnóstico. Y ese es un trabajo bastante grande. Bueno, eso desde el punto de vista, digamos, de lo que hacemos, digamos, en física con relación a este tipo de cosas y que tiene que ver con la protección radiológica. Por otro lado está el marco legal que se soporta sin duda en el conocimiento que haya de esto. Entonces están los organismos internacionales, que de eso podemos hablar de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que les comenté que nació en 1928, pero que se consolidó a finales de los 50 y se llamó Comisión Internacional de Protección Radiológica. Eso tiene digamos, su sede en Washington, y donde se editan es en Oxford todas las publicaciones que ellos hacen. Está el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene su sede en Viena y que nosotros hacemos parte de ese organismo. Esa organización tiene del orden de 157 países, nosotros somos miembros de ese país, cada país aporta anualmente, digamos, esa organización, y esa organización apoya a las autoridades, pues, digamos, de cada país, cuyo gobierno delega a alguien para que sea el oficial de enlace con el organismo, y apoyan proyectos en este sentido, tanto en medicina como en la industria, como en la investigación que tenga que ver con radiaciones ionizantes, y propone, digamos, reglamentos de protección radiológica o formas de regular la protección radiológica para todas las aplicaciones, e incluso también tiene incidencia sobre la seguridad nuclear, bastante incidencia sobre la seguridad nuclear en los países donde tienen programas nucleares. Está el órgano regulador, que es en Colombia, por ejemplo, existen dos, casi en todos los países pasa la misma cosa. En el caso colombiano está el Ministerio de Minas y Energía, que regula todo lo que tenga que ver con material radioactivo, y está el Ministerio de Salud, que regula todo lo que tenga que ver con rayos X. Y están las resoluciones, pues, que sacan esas organizaciones, que son las que se deben de cumplir, pues, en cada país. Está la gestión de la protección radiológica. Entonces hay una gestión ocupacional, que son los trabajadores con esas radiaciones, el público, el medio ambiente, sin duda.
Ahora hablamos un poquitico de qué pasa en el medio ambiente colombiano, el paciente y las licencias que tienen que otorgarse para el uso de esas radiaciones. Y áreas específicas, pues está el radiodiagnóstico, la medicina nuclear, la radioterapia, la industria de investigación. Y en la industria, pues dentro de eso también se incluye lo que se llaman, digamos, los programas nucleares, cuando se tienen programas nucleares. Entonces, digamos que en esa parte es donde nosotros trabajamos, es más o menos en la protección radiológica, hacia el paciente, hacia el trabajador, hacia el medio ambiente. Más o menos esa es la idea de este grupo. Sobre nuevas tecnologías, por ejemplo, se llega a decir, hombre, no es solamente meterse en la nueva tecnología, porque es que la nueva tecnología es como lo que hacemos, no, métase más bien en un iPhone, que ese es mejor que el smartphone o cosas así por el estilo, ¿es cierto? Y entonces uno cambia de eso a pesar de que el otro está funcionando. Y eso no debe ser así. Debería ser más bien buscando cuál es el uso adecuado de esa tecnología y si vale la pena cambiarlo o no, o si con la que se tiene es suficiente para ese tipo de cosas. Bueno, y la implementación de nuevas tecnologías pues se debe hacer paso a paso, garantizando pues la seguridad en el proceso y además que sea óptimo y eficiente. ¿Qué hemos hecho en el grupo? En el grupo, este grupo realmente, digamos, aparece en el 98, aunque no era, digamos, el único grupo en ese momento. En Bogotá, en la sede de Bogotá, ya desde el año 86 se había creado una especialización en física radiológica. En el año 90 entró como una línea de investigación en la maestría y por allá en el 2004 o 2005 creo que fue, se creó la física médica como programa, digamos, de maestría en la sede de Bogotá. Pero esa maestría está más dirigida, digamos, hacia la radioterapia que cualquier otra cosa. Han incursionado un poco en control de calidad en rayos X, han incursionado un poquito en medicina nuclear, pero se ha quedado más en la radioterapia. Igualmente pasa en la Universidad Javeriana. Tienen un posgrado, una maestría en física médica y nada más. Eso ha sido, digamos, en cierta manera, buena cosa, ¿cierto? Pero también tiene otras cosas que son un poco, digamos, no adecuadas. Por ejemplo, esas maestrías como están pensadas así, son maestrías de profundización y entonces lo único que se busca es que el estudiante tenga los conceptos de la física radiológica, de la protección radiológica y se vaya a hacer entrenamiento en una clínica. Entonces trabajan todo un montón de tiempo, del orden de 1000 horas al año, trabajando en un centro de radioterapia, por ejemplo, y ayudando pues en el tratamiento y aprendiendo cómo es que se hace el tratamiento de los pacientes. Pero si uno mira bien, si conoce todo el fundamento de eso, en la radioterapia, en poco tiempo, yo diría que incluso en 2 o 3 meses, y lo hemos demostrado con estudiantes nuestros, aprende cómo es la metodología y simplemente lo que tiene que hacer de ahí para adelante es una cosa casi rutinaria. Entonces comienza a hacer una vaina, primero para quien quiere incursionar en el asunto, pues comienza a hacer una rutina medio aburridora. Y fuera de eso tiene que tener corazón para eso, porque son pacientes que están en tratamiento. Y muchos pacientes en unas condiciones bastante deprimentes, digamos, desde el punto de vista de la salud. Y entonces son condiciones así. Pero por otro lado, no se avanza, digamos, en lo que debe ser también, digamos, qué cosas adicionales se están aportando al asunto. Y fuera de eso queda limitado exclusivamente a ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia aún no se ha podido entender que cuando se trabaja en medicina nuclear o en radiodiagnóstico también se está haciendo física médica. Y como también se hace física médica ahí, pero eso no lo consideran así, no lo consideran como física médica. Y eso desde el punto de vista de los órganos reguladores, que son quienes dicen quiénes pueden trabajar ahí. Entonces aquí en la sede lo que hicimos desde el año 2001 que logramos tener un primer laboratorio fue conseguir algunos equipos de rayos X que fueran de radiodiagnóstico, comenzar a trabajar con eso. Entonces, aquí pues en la imagen es parte del laboratorio y ya este equipo no funciona, ese ya es chatarra, ya no está muy mal, pero el tubo se puede estar cambiando y sigue funcionando en buenas condiciones. Conseguimos un equipo de odontología también, digamos en muy buenas condiciones para trabajar y hemos conseguido elementos de prueba para hacer control de calidad. Y el control de calidad significa desde cuando se ordena, digamos,
hacer el procedimiento radiológico hasta cuando se tiene la imagen radiológica o el diagnóstico radiológico. El control de calidad tiene todos esos pasos. Entonces hay parámetros físicos que hay que estar evaluando, hay formas de evaluar la dosis en el paciente y demás. Y aquí conseguimos pues un sistema que se llama de termoluminiscencia, que es un sistema pues utilizado en el mundo desde hace mucho tiempo, desde los años 70, que es para determinar dosis, pero la ventaja que tiene ese sistema es que puede venir por ejemplo, el fluoruro de litio, que es el más utilizado, puede venir en forma en polvo, puede venir en pastillas de diferente forma, entonces se puede usar en muchas situaciones y hacer simulaciones para determinar dosis y demás. Entonces, esa es una de las cosas que se ha venido desarrollando. Ya ahora se está trabajando en algunos procedimientos específicos sobre niveles orientativos y en fin, dentro de eso, pues, por ejemplo, participamos en algunos proyectos que se tuvo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde se logró, digamos, sacar los primeros controles de calidad que se pusieron a funcionar aquí en Colombia y en Latinoamérica, que se hizo con varios países, e incluso una publicación en la que participamos en el 2006 de control de calidad de mamografía, pero era para todos los sistemas de chasis película. También se participó en otro proyecto que era en otro proyecto que era la de obtener niveles de referencia, digamos, en algunos tipos de radiología específica, por ejemplo tórax y mamografía. Pero esto sin duda pues se siguió trabajando, tanto que en el año 2015 se apoyó al Ministerio de Salud para que tuviera los protocolos de control de calidad, incluyendo todos los sistemas digitales para todas las aplicaciones de radiodiagnóstico, y además se hizo un procedimiento que fuera de tipo educativo para los técnicos en radiodiagnóstico y que pudiera ser utilizado y que evitara y que disminuyera, digamos, las dosis en el paciente. Y claro, ahí nos hemos apoyado no solamente el Organismo Internacional de Energía Atómica, sino algunos proyectos que hemos tenido